Voz de la Patria Grande. El alto al fuego entre Israel y Hamás entra en su segundo día. Los presos palestinos se reúnen con sus familias tras ser liberados de las cárceles israelíes. Se trata de 90 prisioneros que fueron liberados de las prisiones de la nación hebrea después de que Hamás entregara a la parte israelí a 3 rehenes que mantenía en cautiverio. Tras el intercambio, Hamás ha denunciado una gran diferencia en las condiciones de salud. Señala que los palestinos excarcelados mostraban signos de abandono y agotamiento, mientras que las rehenes israelíes se encontraban en buen estado físico y psicológico. Por su parte, la ONU califica de asombrosas las necesidades humanitarias en la Franja de Gaza, donde ya han ingresado más de 630 camiones de ayuda. Esto debido a que la mayoría de los palestinos liberados regresan a hogares reducidos a escombros, sin condiciones básicas de vida. Con el inicio de la tregua por la mañana, vine a revisar nuestra casa para comprobarlo. La encontré completamente destruida y no apta para vivir. No tenemos otro lugar a donde ir, así que tendré que instalar una carpa sobre los escombros de mi casa y vivir en ella, aunque no haya electricidad, ni agua o cualquier otro servicio básico. Hay destrucción por todas partes. Cuando llegamos, todos nos quedamos en shock. No nos esperábamos esto. Tuvimos que buscar un lugar fuera del barrio para instalar una carpa, sin siquiera contar con los servicios esenciales. Hemos hablado con Yusuf Fernández, analista internacional y secretario de la Federación Musulmana de España. Él opina que Israel podría violar el alto al fuego con Hamás, tal y como ya lo hizo en el Líbano, pero la presión ciudadana sobre el gobierno de Netanyahu y el agotamiento de su ejército complicarían tal posibilidad. Israel pues no está tampoco en condiciones de, digamos, de hacer frente, ¿no?, a la voluntad mundial. Lo único que, digamos, si vemos el ejemplo del Líbano, el sur del Líbano, donde Israel pues ha venido violando el alto el fuego durante prácticamente varias semanas desde que se firmó el acuerdo a finales de noviembre, pues digamos, vemos que el gobierno israelí tampoco ha dado muestras de cumplir ejemplarmente estos acuerdos, sino más bien los ha violado, y habrá que ver en Gaza pues si no buscan algún pretexto para reanudar los ataques, etcétera. Pero yo creo que hay que tener en cuenta, como he dicho, que el ejército israelí está agotado y que la sociedad israelí había estado demandando pues la liberación de los prisioneros, porque algunos de ellos, hay que recordar que varias decenas murieron en los bombardeos israelíes contra la franja. Por tanto, ahora hay un movimiento amplio, incluso dentro de Israel, a favor de este alto el fuego. Yo creo que para Netanyahu pues sería muy difícil ahora revertir la situación y volver al conflicto armado. Aunque Israel libera decenas de presos palestinos en el marco de la tregua. 3 mujeres retenidas por Hamás en la Franja de Gaza fueron liberadas este domingo y volvieron a Israel. En el marco del acuerdo entre Israel y Hamás, han sido liberados la noche del domingo al lunes 90 palestinos prisioneros que estaban detenidos por el país hebreo, informó Al Jazeera. Según el medio, autobuses con el primer grupo de presos palestinos han salido de la prisión de Ofer, en Cisjordania. Entre los presos palestinos, figuran 78 residentes de Cisjordania que fueron liberados en Beitunia, situada al oeste de la ciudad de Ramala, así como 12 habitantes de Jerusalén Este, que fueron trasladados a la ciudad y puestos en libertad. La liberación de presos palestinos ocurrió horas después de que 3 rehenes que permanecían cautivas en la Franja de Gaza, Romi Gonen, Amalei Damare y Doron Stanraker, fueran entregadas a Israel. El medio israelí Inet indicó que, antes de que las rehenes israelíes regresaran a su patria, el país hebreo trasladó a los 90 detenidos palestinos a la prisión de Ofer, si bien la liberación fue retrasada hasta la 1 de la madrugada, hora local. Según funcionarios del servicio de prisiones, la puesta en libertad no se salió del programa, ya que se llevaron a cabo varios exámenes médicos por parte de la agencia y de la Cruz Roja, que también supervisa el proceso. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el asunto denunciaron que los representantes de la organización humanitaria estaban retrasando deliberadamente la liberación para que no se produjera hasta el día siguiente a la fecha fijada. De esa forma, aseguran que la Cruz Roja pretendía dar la sensación de que Israel no cumplía el acuerdo. Asimismo,
El medio precisó que 69 de los canjeados en esta ronda son mujeres, incluida una menor de edad. Se detalla que también fueron liberados 8 varones menores de edad y 13 presos adultos no considerados presos graves y condenados por delitos como incitación, identificación con el terrorismo y alteración del orden público. En total, en el marco de la primera etapa del acuerdo de intercambio se prevé que Israel libere a casi 2.000 presos, la mitad de los cuales son gazatíes que fueron arrestados en Gaza después del 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás contra Israel, a cambio de 33 cautivos retenidos por el movimiento palestino. La segunda fase contempla el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados varones, y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para entonces. Mientras, la tercera fase se centrará en devolver a los familiares los restos de los rehenes asesinados y en poner en marcha un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, 1.200 israelíes fueron asesinados y otros 251 secuestrados, de los cuales se estima que 94 permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34. Por su parte, en su ofensiva contra el enclave palestino, Israel ha matado a más de 46.600 palestinos y dejado más de 110.000 heridos. Voz de la Patria Grande.